El sol caía pesado sobre las llanuras del norte, un disco de fuego que teñía el horizonte con tonos de cobre y polvo. Los buitres giraban en círculos lentos, presintiendo lo que estaba por ocurrir. Entre los matorrales secos, un grupo de hombres armados esperaba en silencio, con los rostros cubiertos por pañuelos y los rifles listos. Eran cazadores de recompensas, contratados por el ejército mexicano para capturar o eliminar a los últimos grupos apaches que aún resistían en la frontera. La orden era clara. Ningún prisionero debía volver a cruzar el desierto. El guía del grupo, Tomás Duarte, ajustaba las riendas de su caballo con gesto sombrío. Era un ranchero curtido por el sol y los años, dueño de un pequeño terreno en las cercanías del río Conchos. No era un soldado ni un asesino, pero la sequía y las deudas lo habían empujado a aceptar aquel trabajo. Lo convencieron diciéndole que los apaches eran ladrones, asesinos de ganado, enemigos del progreso. Aún así, en el fondo de su pecho, algo le pesaba. No era la primera vez que debía ensuciarse las manos por dinero, pero esta misión tenía un sabor distinto, amargo. «Vendrá por aquí», dijo uno de los hombres, un capitán del ejército con bigote afilado y mirada cruel. Los exploradores la vieron hace 2 días, una mujer apache. Dicen que es peligrosa, que ha matado a varios soldados. Tomás no respondió. Miró al horizonte. Una franja de luz rojiza donde se movía algo, apenas un destello entre los arbustos. Se ajustó el sombrero y apretó los labios. La joven apareció al fin, montando un caballo oscuro, con la espalda recta y el cabello negro suelto al viento. Era Nayeli, hija de un jefe apache asesinado meses atrás durante una emboscada. Desde entonces vagaba sola, buscando sobrevivientes de su clan. Su mirada, afilada como una hoja, barría el terreno con desconfianza. Había aprendido a reconocer el olor del peligro, pero aquel día el viento jugó en su contra. El disparo rompió el silencio. El caballo relinchó y cayó. Nayeli rodó por el suelo, levantando una nube de polvo. Antes de que pudiera ponerse de pie, los hombres la rodearon. Ella lanzó un grito en su lengua, un rugido de rabia y dolor, y sacó un cuchillo de hueso. Pero eran demasiados. Un golpe en la cabeza la hizo caer de rodillas. Cuando la levantaron, la sangre le corría por la sien y la mirada, aunque nublada, seguía ardiendo. «Vaya, vaya», murmuró el capitán. «No parece tan peligrosa ahora». Tomás bajó de su caballo y se acercó. La vio de cerca por primera vez, joven, quizás 20 años, con las mejillas manchadas de polvo y los ojos del color del ámbar oscuro. No había miedo en su expresión, solo un orgullo feroz, intacto. El capitán le entregó unas cadenas. «Amárrala. Mañana la llevamos al fuerte. El general quiere verla antes de que desaparezca». Tomás dudó. No quería hacerlo, pero bajo la mirada del capitán obedeció. Al colocarle las cadenas, Nayeli le escupió sangre en la mano y murmuró algo en su idioma. No entendió las palabras, pero comprendió el sentido. «Maldito». Por un instante sus miradas se cruzaron y él sintió un estremecimiento extraño, como si una corriente invisible los uniera. Esa noche acamparon junto al arroyo. Los hombres bebieron y rieron alrededor del fuego, contando historias de batallas y mujeres. Nayeli permaneció atada a un árbol, en silencio, mirando las brasas con ojos que no parpadeaban. Tomás, apartado del grupo, la observaba sin saber por qué. Había en ella algo que le recordaba a la tierra misma, indómita, hermosa y triste. El capitán, ebrio, se le acercó y dijo: «Mañana la entregamos al general. Si él no la quiere, tú mismo podrás encargarte. Nadie lo sabrá. Nadie pregunta por los salvajes». Tomás no contestó. Miró al cielo estrellado, tan inmenso y mudo como su conciencia. En su pecho nació una certeza amarga. Aquella mujer no debía morir. No así. No por culpa de hombres que ni siquiera conocían su nombre. Mientras el fuego se consumía y el viento soplaba entre los árboles, el destino de ambos comenzó a sellarse en silencio, bajo la misma luna que los juzgaba a los dos. El amanecer llegó lento, cubriendo las colinas con un resplandor pálido. El aire olía a tierra mojada y humo viejo. Los hombres recogían el campamento, y el capitán daba órdenes con voz ronca. La prisionera apache seguía encadenada al árbol sin moverse. Apenas respiraba. Nadie se había molestado en darle agua desde la noche anterior. Tomás se acercó despacio. Traía una cantimplora y un trozo de pan duro. Se agachó frente a ella. «Bebe», dijo extendiéndole el agua. Nayeli lo miró con desconfianza. Su orgullo no le permitía aceptar caridad, menos aún de un hombre blanco. Pero la sed era más fuerte. Bebió apenas un sorbo sin apartar la mirada de él. En sus ojos no había gratitud sino desafío. «No soy tu enemigo», murmuró Tomás. Ella no respondió. Su voz, cuando habló, era un susurro cargado de rabia. «Todos ustedes lo son». Tomás bajó la vista. Sabía que no podía discutirlo.
Las cicatrices de guerra en su piel y el odio en la de ella eran testigos de un conflicto que ninguno había elegido, pero que ambos heredaban como una maldición. El viaje hacia el fuerte comenzó al mediodía. La caravana avanzaba bajo el sol inclemente, levantando nubes de polvo. Nayeli iba montada sobre un burro, con las manos atadas y el rostro cubierto por un sombrero ajeno que Tomás le había puesto para protegerla del sol. El capitán lo observó con desdén. «¿Desde cuándo te preocupas por la comodidad de una salvaje?», preguntó burlón. «Desde que tengo ojos», respondió Tomás sin mirarlo. El capitán soltó una carcajada. «Ten cuidado, Duarte. Las alimañas muerden a quien las suelta». A medida que se acercaban al fuerte, el paisaje se volvía más hostil. Piedras, espinas, viento seco. Pero lo que más pesaba era el silencio. Nayeli ya no hablaba. Sus ojos fijos en el horizonte parecían buscar algo más allá del sufrimiento inmediato, como si midiera cada kilómetro en recuerdos. Tomás la observaba de reojo. En su mente, las palabras del capitán resonaban con una fuerza incómoda. El general quiere verla antes de que desaparezca. Sabía lo que eso significaba. No habría juicio ni perdón, solo una muerte rápida, tal vez pública. Y él sería parte de eso si cumplía las órdenes. Esa noche acamparon a solo 2 leguas del fuerte. El viento traía el olor del fuego de cocina y del cuero húmedo. Tomás no podía dormir. Caminó hasta donde estaba Nayeli, custodiada por un soldado somnoliento. Ella lo miró en silencio mientras él se agachaba a su lado. «Mañana», dijo él dudando, «mañana llegarán al fuerte». Ella no respondió. «El general no tendrá piedad», añadió Tomás con la voz baja. «Entonces será un buen día para morir», replicó ella sin miedo, como quien acepta su destino con la cabeza en alto. Él la observó largo rato. Había algo en esa serenidad que lo desarmaba. No era resignación, era dignidad. El tipo de fuerza que él había perdido hacía años. «No tienes por qué morir», dijo por fin. Nayeli giró el rostro, escéptica. «¿Y qué harías tú? Luchar contra los tuyos por mí». Tomás tragó saliva. No tenía respuesta. En el cielo una tormenta empezaba a formarse. Los primeros relámpagos iluminaron las colinas. El soldado que la custodiaba se refugió bajo una manta, dejando la vigilancia descuidada. Tomás sintió como algo en su pecho se quebraba, como una cuerda tensa que finalmente cede. Sacó la llave de las cadenas. Sus manos temblaban. «No te entiendo», susurró Nayeli al sentir el primer clic del candado. «Yo tampoco», admitió él. Las cadenas cayeron sobre la arena, pesadas, frías. Ella lo miró sin moverse, incrédula. «Si me liberas te matarán. Peor sería vivir sabiendo que la dejé morir», dijo, con voz firme. La lluvia comenzó a caer fuerte, arrastrando el polvo y borrando las huellas. Nayeli tomó las riendas del caballo de Tomás y sin agradecerle montó de un salto. Él la miró desaparecer entre la oscuridad y el relámpago, sabiendo que su vida acababa de cambiar. Lo que no imaginaba era que aquella mujer a quien debía matar volvería pronto por él, no como enemiga sino como destino. El amanecer encontró al campamento en caos. El capitán gritaba órdenes mientras los hombres buscaban rastros en la tierra encharcada. Las cadenas rotas y las huellas de un caballo eran la única evidencia de lo ocurrido. Tomás Duarte permanecía de pie, con el sombrero calado y la mirada fija en el horizonte. Sabía que mentirle al ejército era casi tan peligroso como enfrentarlo, pero ya no había marcha atrás. «Desapareció», rugió el capitán pateando las cenizas del fuego. «Y tú eras el responsable de la guardia». Tomás alzó la vista, tranquilo. Se soltó durante la tormenta. El río arrastró los caballos. No pude alcanzarla. El capitán lo miró con desconfianza. «Rezaré por ti, Duarte. Pero si el general no lo hace, será mejor que huyas antes de que te encuentre». Esa misma tarde, cuando el sol comenzó a quemar de nuevo la tierra húmeda, Tomás ensilló su caballo y se alejó del campamento. Sabía que lo seguirían, pero no podía quedarse. Había cometido traición, y en esas tierras la traición no tenía perdón. Montó hacia el norte, guiado por una intuición que ni él comprendía, la certeza de que Nayeli aún estaba cerca. Cabalgó durante horas, siguiendo rastros borrosos en el fango hasta que el terreno comenzó a elevarse. Las montañas se abrían ante él como guardianas silenciosas. Al caer la tarde, divisó humo entre los pinos. Se acercó con cautela, desmontó y siguió a pie. Allí estaba ella, Nayeli, arrodillada junto a una pequeña fogata, curándose una herida en el brazo con hojas y ceniza. Cuando lo vio, se levantó de golpe y apuntó con su cuchillo. «No te acerques», Tomás levantó las manos. «Vine solo». «¿Por qué?», preguntó ella con los ojos entrecerrados. «¿Para entregarme tú mismo?». «No, vine porque no tengo a dónde ir». Nayeli dudó. Podía ver en su rostro el cansancio, la culpa. El hombre que la había liberado estaba ahora tan perdido como ella. Bajó lentamente el cuchillo. «Entonces siéntate, pero no esperes confianza», él obedeció.
La lluvia de la noche anterior había dejado el aire limpio y el olor a pino llenaba el silencio entre ellos. Durante largo rato ninguno habló. Nayeli trituraba hierbas y se vendaba el brazo. Tomás observaba las montañas oscurecerse. Al fin ella rompió el silencio. No entiendo a los hombres como tú. Matan a los míos, queman nuestros hogares y luego dicen tener conciencia. Tomás respiró hondo. No lo entiendo ni yo. Miró sus propias manos, ásperas, sucias. Uno hace lo que puede para seguir vivo. ¿Y ahora?, preguntó ella. ¿Qué harás para seguir vivo después de salvarme? Él la miró directamente. Seguirte. Nayeli lo observó un instante como quien mide el valor de una promesa. Luego se dio media vuelta. Haz lo que quieras, pero si me estorbas, te dejaré atrás. Esa noche durmieron en silencio, cada uno envuelto en sus pensamientos. Tomás soñó con el fuego del campamento, con el capitán apuntándole, con la voz de Nayeli diciéndole enemigo. Despertó sobresaltado cuando oyó un ruido entre los arbustos. Enseguida vio la silueta de Nayeli, alerta, arco en mano. No te muevas, susurró ella. Del otro lado del claro, dos figuras avanzaban con cuidado, rastreadores del ejército. El corazón de Tomás se aceleró. Nayeli ya había tensado la cuerda del arco. No, le susurró él. Si los matas, vendrán más. Ella lo miró con rabia. Si no lo hago, nos encontrarán. Entonces corre, dijo él. Yo los distraigo. Sin esperar respuesta, se levantó de un salto y echó a correr hacia el lado contrario. Los soldados lo vieron y gritaron, creyendo que era su fugitiva. Nayeli aprovechó el momento para desaparecer entre las rocas. Los disparos retumbaron por el valle. Horas después, cuando la luna salió, Nayeli volvió al claro. Tomás estaba allí, herido en el hombro, pero vivo. Ella se arrodilló a su lado sin palabras. Le limpió la herida con agua del río y lo cubrió con su manta. «Eres un tonto», dijo sin mirarlo. «Lo sé», respondió él con una sonrisa débil. «Pero al menos soy un tonto libre». Ella suspiró y por primera vez una sombra de ternura cruzó su mirada. Esa noche, entre el eco de los coyotes y el frío de la sierra, la desconfianza empezó a quebrarse. No eran aliados aún, ni mucho menos amigos, pero el destino ya los había atado con un hilo invisible, el de la culpa, la gratitud y algo más profundo que ambos apenas empezaban a reconocer. El viento soplaba entre los pinos altos, trayendo el aroma del musgo y la lluvia reciente. En lo profundo de las montañas, donde el eco se confundía con el canto de los búhos, Nayeli y Tomás encontraron una cueva escondida entre las rocas. Era pequeña, pero seca, protegida del frío y lo bastante alta como para encender fuego sin que el humo los delatara. Tomás caminaba con dificultad, sosteniéndose el hombro herido. La bala le había rozado la carne, dejando una marca fea y dolorosa. Aún así no se quejaba. Había aprendido, observándola, que el silencio era parte de la supervivencia. Nayeli, en cambio, se movía con la precisión de quien ha vivido toda su vida en la intemperie. Recogía ramas, buscaba agua, preparaba emplastos con plantas que Tomás ni siquiera sabía nombrar. «Si no te quitas la camisa, se te pudrirá la herida», le dijo sin mirarlo. Él obedeció en silencio. La vio triturar hojas con una piedra y aplicarlas sobre la carne abierta. El ardor le hizo apretar los dientes. «¿Qué es eso?», preguntó entre jadeos. «Vida», respondió ella seca, mientras cubría la herida con un trozo de cuero. Durante los días siguientes, el refugio se volvió su mundo. Afuera, el bosque era un territorio de sombras. Adentro, el fuego crepitaba como un corazón compartido. Al principio apenas hablaban. Ella desconfiaba de sus intenciones. Él temía decir algo que rompiera la frágil tregua. Pero poco a poco, entre silencios y miradas, empezaron a conocerse. Tomás aprendió que Nayeli había perdido a toda su familia en una masacre dirigida por el mismo ejército que lo había contratado a él, que llevaba meses sola, alimentándose de raíces y recuerdos. «¿Nunca pensaste en rendirte?», preguntó una noche. Nayeli soltó una risa amarga. «Los que se rinden dejan de ser apaches». Tomás la observó a la luz del fuego. Había algo indomable en su rostro, una fuerza que lo hacía sentir pequeño y a la vez digno. Él, que había pasado su vida obedeciendo, descubría por primera vez el valor de la desobediencia. Durante las mañanas, ella lo obligaba a moverse. «Si no caminas, el cuerpo se pudre», decía, mientras lo hacía seguirla por los senderos cercanos. Le enseñó a distinguir huellas de animales, a reconocer las plantas comestibles, a escuchar el bosque como si fuera un lenguaje. Tomás, torpe al principio, empezó a entender el ritmo de la montaña. «Todo tiene voz», le explicó Nayeli. «El viento, el agua, los árboles. Solo hay que aprender a oírlos». «¿Y qué dice el viento hoy?», bromeó él. «Que los hombres vienen», contestó seria. Esa noche no durmieron. Desde lejos se oían cascos de caballos y voces humanas. Nayeli apagó el fuego y cubrió la entrada de la cueva con ramas húmedas. Pasaron las horas en silencio,
oyendo los ecos que iban y venían entre los riscos. Al amanecer los sonidos se desvanecieron. Habían pasado de largo. Tomás soltó un suspiro. Nos habrían matado. Sí, dijo ella, pero no lo hicieron porque la montaña nos protegió, o porque tú sabías cómo esconderte. Ella lo miró seria. Yo solo escucho lo que otros ignoran. El tiempo en la cueva comenzó a fundirse. No sabían cuántos días llevaban allí. Entre ambos se tejía una cercanía silenciosa, una complicidad nacida del peligro. Una noche, mientras el fuego moría, Tomás le ofreció su manta. Tómala, dijo. Hace frío. Nayeli dudó, pero la aceptó. Cuando sus dedos rozaron los de él, un escalofrío recorrió el aire, más fuerte que el viento de la sierra. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó ella de pronto. ¿Qué cosa? Liberarme. Arriesgar tu vida. Tomás pensó en responder con razones simples, la justicia, la culpa, la compasión, pero ninguna sonaba cierta. Porque no podía soportar verte morir, dijo al fin. Nayeli no contestó. Sus ojos oscuros como la noche misma se clavaron en los de él. Durante unos segundos, no fueron apache y ranchero, fugitiva y traidor, sino solo dos almas heridas que encontraban refugio en la misma sombra. El fuego crepitó una última vez y se extinguió. Afuera el bosque seguía respirando. En el silencio compartido nació algo más fuerte que la desconfianza, una promesa muda de protección mutua, de supervivencia compartida. El invierno comenzaba a ceder cuando decidieron abandonar la sierra. El alimento escaseaba, y Tomás sabía que no podían sobrevivir mucho más tiempo escondidos. Su hombro había sanado, aunque la cicatriz le ardía con el frío. Nayeli lo observó mientras él empacaba unas pocas pertenencias, un cuchillo, una manta, un pedazo de pan duro. ¿A dónde iremos?, preguntó ella. A mi rancho, respondió él sin levantar la vista. Nayeli frunció el ceño. Tu gente me matará. No si yo hablo por ti. ¿Y por qué habrías de hacerlo? Tomás la miró por primera vez con seriedad. Porque no pienso dejarte morir. La respuesta la desarmó. Había aprendido a no confiar en los hombres blancos, y menos en sus promesas. Pero aquel ranchero no hablaba como los demás. No tenía el tono del conquistador, sino el del que busca redención. Así, sin más palabras, emprendieron el camino hacia el sur, siguiendo el curso del río. El viaje duró 3 días. Al llegar, el paisaje cambió. Los montes se abrieron en praderas verdes y el aire olía a ganado y a maíz seco. A lo lejos se veía una casa grande de adobe, con un molino y un corral cercado. «Es mi hogar», dijo Tomás con una mezcla de alivio y temor. Nayeli lo observó en silencio. Para ella esas tierras representaban todo lo que su pueblo había perdido. Al acercarse, los perros ladraron. Un viejo capataz salió del granero, rifle en mano. «Tomás», exclamó sorprendido, «pensé que estabas muerto». «No todavía, don Ruperto», respondió él desmontando del caballo. El hombre lo miró de arriba abajo, y luego su mirada cayó sobre Nayeli. «Y esa es una amiga». Ruperto escupió al suelo. «Eso no parece buena idea, muchacho». La tensión se sintió al instante. Los peones dejaron de trabajar para observar a la mujer apache, de pie junto al caballo, con el rostro erguido y la mirada altiva. Sus trenzas negras contrastaban con el polvo dorado del campo. Era una figura imposible de ignorar. Esa noche Tomás la instaló en una choza cercana al granero. Le dio ropa limpia y un plato de frijoles. Nayeli comió sin decir palabra, observando cada gesto, cada sombra. Sabía que no era bienvenida y que la hospitalidad de Tomás no bastaría para protegerla del odio de los demás. A la mañana siguiente, el rumor ya se había esparcido. «Dicen que trajiste a una salvaje al rancho», le dijo uno de los peones con tono burlón. «Dicen muchas cosas», respondió Tomás, «pues el pueblo no tardará en venir. No les gusta tener enemigos en casa», y así fue. A los pocos días, un grupo de hombres del pueblo apareció en la entrada del rancho. Venían armados y exigían respuestas. «No queremos problemas, Duarte», dijo el alcalde montado en su caballo. «Pero esa mujer no puede quedarse». Tomás apretó los puños. «Ella no es un problema. Es mi invitada». «Es una apache», gritó otro. «Los suyos mataron a nuestras familias». Nayeli salió entonces de la choza con la cabeza en alto. Sus ojos, duros como el pedernal, se clavaron en los de los hombres. «Yo no maté a nadie», dijo con voz firme. «Pero si quieren pelear no tengo miedo». El silencio cayó como una piedra. Nadie esperaba que hablara su lengua con tanta claridad. El alcalde bajó la mirada incómodo. «Haz lo que quieras, Duarte», dijo al fin. «Pero no digas que no te advertimos». Esa noche el rancho quedó en calma, aunque una calma tensa como antes de una tormenta. Tomás se sentó junto al fuego mirando las llamas. Nayeli se acercó, envuelta en la manta que él le había dado. «Tu gente no me quiere aquí», dijo. «Lo sé. Podría irme mañana si lo prefieres». Tomás negó con la cabeza. «Prefiero que te quedes».
Este lugar no significa nada si no puedo decidir a quién darle refugio. Ella lo miró largo rato y por primera vez sonrió, apenas con tristeza. Eres extraño, ranchero. Pero tal vez el mundo necesita hombres extraños. Esa noche no llovió, pero el cielo se llenó de nubes. A lo lejos los lobos aullaron como si advirtieran que el peligro aún no había pasado. Y en medio de la oscuridad, Tomás y Nayeli comprendieron que la paz que habían encontrado sería puesta pronto a prueba, no por el ejército, sino por el odio de los hombres que decían ser libres. Pasaron las semanas y poco a poco la vida en el rancho comenzó a tomar un ritmo incierto pero posible. Nayeli trabajaba desde el amanecer, cuidaba los caballos, reparaba cercas y enseñaba a los peones más jóvenes a rastrear con la precisión de un lobo. Algunos comenzaron a respetarla, otros la temían y unos cuantos seguían murmurando a sus espaldas. Tomás, por su parte, se esforzaba en mantener la calma entre todos. Su rancho era su única herencia, pero ahora sentía que protegerlo no significaba conservarlo, sino defender lo que representaba, un refugio para dos almas marcadas por la guerra. Las noches eran frías y silenciosas. Tomás solía quedarse despierto junto al fuego, escuchando los sonidos del campo, el crujido de la madera, el canto lejano de los coyotes y el suave movimiento de Nayeli dentro de la choza contigua. A veces pensaba en hablarle, en decirle lo que su corazón ya sabía, pero el miedo a perderla, a romper ese equilibrio frágil, lo detenía. Ella, en cambio, parecía leer en su silencio. Cada vez que cruzaban miradas, un entendimiento mudo se encendía entre ellos, como una chispa que ninguno se atrevía a apagar ni a avivar. Una tarde, mientras reparaban una valla caída, el viejo capataz Ruperto llegó al galope, jadeando. «Tomás», gritó, «en el pueblo dicen que vienen por ti». «¿Quiénes?» «Los cazadores, los mismos del ejército». El corazón de Tomás se detuvo un instante. ¿Cómo supieron? Alguien habló. Dijeron que escondes a una apache, que traicionaste al capitán. Nayeli lo escuchó todo con la mirada dura, sin sorpresa. Sabía que no tardarían, dijo. Los hombres de tu gente no perdonan. Tomás apretó el puño. No pienso entregarte. No puedes pelear contra todos, replicó ella. Si te matan, habrás muerto por nada, pero él no escuchaba. Caminó hasta el granero y sacó su viejo rifle. Por nada no, dijo cargándolo. Por lo que creo justo, esa noche el rancho se preparó para resistir. Ruperto y dos peones leales ayudaron a reforzar las puertas. Nayeli colocó trampas en los senderos y escondió los caballos en la barranca. La luna apenas se asomaba entre las nubes y el viento traía el olor del peligro. Cuando todo estuvo listo, se sentaron junto al fuego. Si no salimos de esto, dijo Tomás, mirándola a los ojos, quiero que sepas que... Nayeli lo interrumpió colocando una mano sobre la suya. No hables de morir. El viento aún no ha cantado nuestra despedida. En ese instante el ruido de cascos retumbó en la distancia. Los cazadores se acercaban. Las sombras de los hombres armados se movían entre los árboles, con linternas que parpadeaban como ojos de demonio. El capitán, aquel mismo que había ordenado su ejecución, iba al frente. «Duarte», gritó su voz ronca, «sabemos que estás ahí. Entréganos a la India y te dejaremos vivir». Tomás salió hasta el porche, el rifle en mano. «Aquí no hay prisioneros, capitán. Solo una mujer libre». El hombre rió con desprecio. «Entonces morirás con ella». Los disparos estallaron. El rancho se iluminó con fuego y pólvora. Nayeli respondió con su arco desde la sombra del corral, moviéndose con la agilidad de un espíritu. Sus flechas silbaban entre la oscuridad, certeras, silenciosas. Tomás disparaba desde la ventana, cubriéndola. El viejo Ruperto cayó con una bala en el pecho, murmurando una oración. Los peones huyeron entre los maizales. La batalla duró lo que dura un suspiro y una eternidad al mismo tiempo. Cuando el humo se disipó, el capitán yacía en el suelo, con una flecha clavada en la garganta. Los pocos sobrevivientes escaparon al galope, llevándose el eco de sus gritos hacia la nada. Tomás cayó de rodillas, agotado, con sangre en el hombro. Nayeli corrió hacia él y lo sostuvo entre los brazos. «¿Te duele?», preguntó con voz temblorosa. «Solo cuando respiro», bromeó débilmente. Ella sonrió, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas que el orgullo no le permitía soltar. El rancho ardía detrás de ellos. Las llamas consumían el techo y el viento arrastraba las brasas hacia el cielo oscuro. Aún así, en medio de la ruina, había una calma extraña, como si el fuego purificara todo lo viejo y dejara solo lo esencial. Nayeli apoyó su frente en la de él. «Ahora sí, ranchero», susurró. «Somos lo mismo, fugitivos pero libres». Y mientras el amanecer teñía el horizonte de rojo, entendieron que ya no había vuelta atrás. Lo que habían compartido en silencio se había vuelto destino y lo que el mundo llamaría pecado
Ellos lo llamarían amor. El amanecer llegó teñido de humo. El rancho de Tomás era ahora un esqueleto ennegrecido entre los campos y el aire olía a ceniza y pólvora. Nayeli y él habían sobrevivido, pero la lucha aún no había terminado. Sabían que los hombres del capitán volverían, esta vez con refuerzos del ejército. No había tiempo para huir lejos. Las montañas estaban vigiladas y los pueblos vecinos los considerarían traidores. Solo quedaba resistir una última vez. Tomás se movía con el hombro vendado, apoyándose en su rifle como si fuera parte de su cuerpo. Nayeli, incansable, revisaba las trampas y preparaba nuevas flechas con las plumas que había salvado del incendio. «Podrías irte», le dijo él sin mirarla. «Si partes ahora, podrías alcanzar el río antes del mediodía». Ella giró hacia él con una mezcla de ira y ternura. «¿Y dejarte morir solo? No nací para eso, ranchero». Tomás sonrió débilmente. «No me gusta que me des órdenes». «No te las doy», respondió ella clavando una flecha en el suelo. «Te salvo la vida». Otra vez. A media tarde, el sonido de los cascos volvió a romper el silencio. Esta vez eran más. 6 jinetes al frente, otros 10 detrás, con fusiles y antorchas. El polvo que levantaban cubría el cielo como una tormenta. Tomás apretó la mandíbula. «Vienen por todo». «Entonces les daremos todo», replicó Nayeli. Pero a su manera, se miraron una vez más y en ese instante, sin palabras, sellaron su alianza. Ya no eran fugitivos de distintos mundos. Eran 2 guerreros defendiendo el único hogar que les quedaba. El uno al otro. Cuando los soldados cruzaron la cerca, Nayeli disparó la primera flecha. Dio en el pecho del jinete que iba al frente, haciéndolo caer del caballo. Tomás aprovechó para disparar desde la colina derribando al segundo. El eco de los disparos resonó entre los montes, como si la tierra misma gritara. Los hombres respondieron con fuego. Las balas atravesaron los establos, haciendo volar astillas y polvo. Nayeli se movía entre las sombras, tan rápida que parecía desaparecer. Gritaba en su lengua, un canto de guerra ancestral que hacía temblar el aire. Tomás, cubierto de sudor y sangre, disparaba sin descanso. Cada bala era un latido, cada caída un recordatorio de que ya no había retorno. Uno de los soldados logró acercarse al granero y encendió una antorcha. Nayeli lo vio y corrió hacia él. Lo derribó con una lanza improvisada, pero en el forcejeo recibió un golpe en el costado. Cayó de rodillas jadeando. Tomás vio la escena y gritó su nombre, corriendo hacia ella. Una bala le rozó la pierna, pero no se detuvo. Llegó justo cuando otro enemigo levantaba el arma para rematarla. Disparó sin apuntar. El hombre cayó de espaldas, muerto antes de tocar el suelo. Tomás se arrodilló junto a Nayeli. «¿Puedes moverte?» «He tenido días peores», respondió ella con una media sonrisa. Él la ayudó a levantarse, y juntos, hombro con hombro, enfrentaron el último ataque. Los sobrevivientes del pelotón dudaron al verlos. Parecían figuras surgidas del fuego. El ranchero cubierto de ceniza, la mujer apache con el arco en alto y la mirada de quien no teme morir. Uno de los soldados soltó el arma y retrocedió. Luego otro. El miedo se propagó entre ellos más rápido que el fuego. En minutos, los jinetes restantes dieron media vuelta y huyeron, dejando atrás el eco de sus cascos. El silencio volvió al rancho. Tomás cayó de rodillas exhausto. Nayeli se dejó caer a su lado. «Se fueron», dijo ella respirando con dificultad. «Por ahora», contestó él. El cielo comenzaba a oscurecer y la primera estrella asomaba sobre las colinas. Tomás la miró y luego miró a Nayeli. «No habrá paz para nosotros», dijo. «No en este mundo». Ella le tomó la mano entrelazando sus dedos. «Entonces construiremos uno nuevo», él la besó por primera vez. No con la prisa de la guerra, sino con la certeza de quien ha encontrado lo imposible. A lo lejos, el fuego del rancho seguía ardiendo. Pero entre las brasas había renacido algo más poderoso que la destrucción. Esperanza. Esa noche, bajo las estrellas del desierto, no hubo vencedores ni vencidos. Solo 2 almas que después de tanto dolor, por fin se habían elegido. El amanecer llegó con un silencio distinto, un silencio que no dolía. Las brasas del rancho seguían humeando, pero el viento traía el olor dulce del pasto mojado y del polvo recién asentado. Por primera vez en mucho tiempo, el desierto parecía respirar en paz. Nayeli despertó junto al fuego apagado. Tenía una herida en el costado, pero ya no sangraba. Tomás dormía a pocos pasos, con el rostro cubierto de hollín y el pecho vendado. Habían sobrevivido, aunque el precio había sido todo lo que alguna vez llamaron hogar. Lo observó largo rato, en silencio. Aquel hombre, que había sido su enemigo, su carcelero y luego su salvador, ahora yacía ante ella como un símbolo extraño de destino. Nayeli pensó en su pueblo, en los rostros que el fuego del ejército había borrado para siempre. Pensó en su madre cantando bajo la luna, en los niños que corrían entre los pinos,
en los ancianos que contaban historias de espíritus que nunca mueren, y entendió que su lucha ya no era solo por venganza o supervivencia, era por memoria, por vida. Cuando Tomás abrió los ojos, el sol se filtraba entre los árboles. ¿Estoy muerto?, preguntó con voz ronca. Nayeli sonrió levemente. Si lo estás, el cielo se parece mucho a mi tierra. Entonces no me quejo. Se sentó con esfuerzo mirando los restos del rancho. Tendremos que empezar de nuevo, murmuró. Sí, respondió ella, pero esta vez no lo haremos para defender paredes, sino raíces. Durante los días siguientes trabajaron juntos en reconstruir un refugio. No era grande ni sólido, una cabaña de adobe, un corral pequeño y un fuego que nunca se apagaba. Pero tenía algo que el rancho anterior no: alma. Los peones que habían huido no regresaron y la gente del pueblo los dio por muertos. Eso les dio libertad. A veces por las noches Nayeli enseñaba a Tomás palabras en su lengua. Él a cambio le enseñaba canciones del llano. No necesitaban más idioma que las miradas, los gestos y la complicidad de quienes han visto la muerte y han decidido seguir amando. Un día sin aviso llegó un anciano apache. Había seguido el humo del fuego hasta encontrarlos. Traía consigo un pequeño tambor y una manta de colores. Nayeli lo reconoció. Era Tawa, un viejo sabio de su tribu, sobreviviente del mismo ataque que la había dejado sola. Los espíritus te han guiado, le dijo el anciano. Has cruzado el río de la muerte y has regresado con un nuevo nombre. ¿Cuál es?, preguntó ella. Nayeli no muere, respondió él con una sonrisa. Ese será tu nombre completo ahora. Luego miró a Tomás. ¿Y tú, hombre del llano?, preguntó. ¿Sabes lo que significa unir tu destino al de una mujer del viento? Tomás asintió sin titubear. Significa no tener dueño ni patria, pero sí verdad. El anciano asintió. Entonces ante la tierra y el cielo están unidos, no por ley de hombres, sino por la ley de los espíritus. Tawa colocó sus manos sobre las de ambos y comenzó a cantar en voz baja. Era un canto antiguo, de unión y perdón. El viento se levantó y el fuego pareció responder al ritmo del tambor. Nayeli cerró los ojos. Tomás la observó y supo que aquel momento no necesitaba testigos, ni templos, ni palabras. Solo la certeza de que de alguna forma sus almas habían encontrado un lugar donde quedarse. Cuando el anciano partió, el cielo comenzaba a oscurecerse otra vez. Tomás y Nayeli se quedaron de pie frente a su nueva casa tomados de la mano. ¿Qué haremos ahora?, preguntó él. Viviremos, respondió ella, como los que no deben nada y lo han perdido todo. El viento sopló suave entre las colinas. A lo lejos, un grupo de caballos corría libre, levantando polvo dorado bajo la última luz del día. Tomás rodeó a Nayeli con el brazo y juntos miraron el horizonte. Allí donde antes hubo guerra, ahora nacía una promesa. No de paz eterna ni de olvido, sino de resistencia, porque algunos amores no surgen del destino, sino de la lucha contra él. Y así, bajo el cielo inmenso del norte, la mujer apache que debía morir y el ranchero que debía matarla se convirtieron en leyenda. Dos corazones que, entre fuego y desierto, aprendieron que el amor más verdadero es el que nace del perdón.